visto en muchos lados. Estoy hablando del doctor Roberto García Moritán. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, María, qué alegría oírte. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que le quiero decir, con su experiencia, ¿qué viene en esta Latinoamérica, ¿no? En donde, por ejemplo, en el caso Perú, no sabemos, parecía que ganaba Keiko Fujimori, después pasó adelante Castillo, de polos ambos. Digo, ¿qué visión tiene usted de esta Latinoamérica? La primera reacción, María Herminia, yo diría preocupante, porque uno nota un creciente debilitamiento del sistema democrático y con todas sus falencias. Sin embargo, es el que produce el mayor equilibrio en la convivencia y conforme los valores, por lo menos, de la Constitución argentina. Y en ese sentido, el debilitamiento uno lo ve desde México. Las elecciones en México ayer han evitado que López Obrador logre una mayoría en el Congreso que tendía, por declaraciones del propio López Obrador, a reformar la Constitución y por producir transformaciones enormemente importantes que podrían afectar incluso el Estado de Derecho y la división de poderes. La situación de El Salvador, con un nuevo dictador con características bastante raras, la situación dramática en Nicaragua, que continúa con el arresto de los opositores a las próximas elecciones, la situación venezolana, que sigue en una dictadura que no tiene un horizonte de solución, la situación del presidente Lasso, que acaba de asumir en Ecuador, muestra una debilidad ante un Congreso que no lo está acompañando. Y lo de ayer en Perú, la lucha cabeza a cabeza entre los dos candidatos tan dispares en sus visiones para encarar los problemas peruanos, marca una polarización en la política peruana que quizás no se había conocido en mucho tiempo. Y además, en el caso peruano en particular, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la primera ronda electoral, cualquiera, sea Castillo o Keiko Fujimori, que hayan ganado, tienen un enorme debilitamiento dentro del Congreso. Con lo cual van a tener minoría, y la tendencia de Perú de los últimos años ha sido de reemplazar presidentes con enorme facilidad en virtud de estas circunstancias. Así que estamos ante otro panorama democrático muy débil, como puede ser el peruano, con sorpresas enormes en muy poco tiempo. Doctor, la situación misma de Brasil es de enorme complejidad, en una lucha que se aproxima fuerte de Lula, quizás con Fernando Enrique Cardoso. En fin, estamos ante un panorama regional de una complejidad que no habíamos vivido en algunas décadas. También le podemos sumar a Chile, ¿no? En donde, esta pérdida de los partidos constituidos o conocidos, tanto el gobernante como la concertación, a manos de independientes, a manos de algunos provenientes de partidos políticos, otros no, surgidos de aquellas protestas del 2019, que yo me pregunto, bueno, ¿qué tipo de constitución lograrán darse, ¿no? Y si la misma podrá ejecutarse. Sí, sin duda, María Herminia, porque cuando uno mira quienes fueron electos para la Asamblea Constituyente, casi, yo diría, la mitad son de gente que no responde a los partidos políticos tradicionales, con lo cual hay una perspectiva novedosa, y vaya uno a saber que surge de esa Asamblea Constituyente, a pesar que el mandato es más o menos distinto, pero ninguna Asamblea Constituyente puede autoproclamarse soberana y ir más allá del mandato original. Así que sí, la situación chilena compleja, Colombia también tiene una situación muy difícil. Sí. Así que sí, tenemos una región con una convulsión que no conocíamos de la misma forma en
en los últimos tiempos, y con ciertas tendencias autoritarias, algunas de derecha, algunas de izquierda, claro. pero que no producen ninguna tranquilidad en términos de los valores consagrados en las respectivas constituciones nacionales. Así que sí, yo creo que estamos incluso ante el riesgo de golpes institucionales, donde los partidos mayoritarios en cualquier país tienden a tratar de concentrar más poder que el que permite una democracia representativa. Doctor, así que sí, estamos ante un clima muy complejo. ¿Y dónde nos coloca a nosotros en esa instancia? Yo creo que la Argentina, si nosotros deberíamos incluir a Argentina en el contexto de problemas democráticos que está atravesando la región, porque las tendencias del oficialismo con relación al Poder Judicial, sus ataques a la Corte Suprema, la misma referencia de la vicepresidenta con respecto a que la división de poderes es una cuestión antigua que surge de la Revolución Francesa, tiene una intencionalidad política. Una intencionalidad política parecida a algunos otros que se despiertan en la región, con lo cual en la lista de democracias para observar atentamente su evolución, yo lo incluiría sin duda a la Argentina también. Ahora voy un poquito más allá. Yo no sé si es porque, bueno, la pandemia o qué, pero me da o su reciente asunción, estoy hablando del presidente de los Estados Unidos, yo no sé si está mirando con atención lo que pasa en esta Latinoamérica. Y contrario census, me parece que China está un poquito más abocada a Latinoamérica. ¿Es una visión mía errónea, no? Creo que todavía es un poco prematuro para sacar conclusiones, quizás tengas razón. Sin embargo, hay algo que a mí me llena de esperanza. Una de las propuestas que hizo Biden durante la campaña, y de hecho el canciller Blinken lo ha ido poniendo de manifiesto de a poco, es la idea de convocar a una reunión de democracias en defensa de la democracia en el mundo. Invitar líderes que defienden la democracia. Yo creo que Estados Unidos, de acuerdo a lo que estaba diciendo en la campaña electoral, va a utilizar el concepto de democracia como lo usó en algún momento en su política exterior, el de los derechos humanos. Creo que hoy el concepto de democracia ocupa ese lugar que vimos en la década de los 70 y en parte de los 80. Y en ese sentido es un arma que puede utilizar contra China y contra Rusia, evidentemente, y en defensa de valores. Yo creo que la lucha por la hegemonía que se plantea entre China y Estados Unidos, el elemento de los valores es importante, y en ese capítulo evidentemente China tiene falencias extraordinarias, más allá de los problemas que pueda tener la democracia norteamericana, pero en términos de libertades individuales, libertad de prensa, equilibrio de poderes, realmente es destacable el caso norteamericano. Doctor, ¿cómo está viendo, digamos, nuestra política externa? Porque por ahí vemos que algunas cuestiones han traído un dolor de cabeza extra a un presidente que leí, volvería a Francia porque sabe que la peor noticia para un año electoral es que su país caiga en default y no hay mucho tiempo, tanto con el Club de París como con el Fondo. Y en el medio, bueno, esas declaraciones en problemas tan lejanos y cercanos, si usted quiere, por lo que pasó en nuestro país con Israel y Hamás, ¿no? Sí, yo creo que la política exterior confunde no solamente a nosotros los argentinos, sino en particular a los países que nos observan. Es una política exterior con actitudes extrañas, si uno las mira con relación a las necesidades económicas. Las del Fondo Monetario puede ser una, los apoyos que va a buscar el presidente. Es decir, no parece tener una línea muy definida, quizás es el resultado de la propia coalición. Miran los problemas internacionales no con los dos ojos, sino con uno o con otro, de reojo. Y yo creo que la realidad internacional en
interés nacional exige mirar el mundo con los dos ojos de frente en aras justamente de proteger el interés nacional. De ahí a la sensación del elemento ideológico prima frente a la razonabilidad de actitudes. Dicen una cosa, hacen otra. En el caso de Israel, en Palestina, María Herminia, algo que no se ha dicho ni siquiera en la prensa argentina, es que era una resolución invotable a favor. ¿Por qué? Por primera vez en la historia de Naciones Unidas, crea una comisión de investigación con mandato indefinido para siempre. Con lo cual, eso hace que esa resolución hubiese tenido que votarse en abstención como mínimo o en contra, pero nunca a favor. Porque es la primera vez en la historia que se crea una comisión de mandato indefinido. Que Israel todos los años se crean comisiones de investigación en el Consejo de Derechos Humanos. Eso no es una sorpresa. Surge como consecuencia de lo que pasa en ese lugar tan complejo del mundo. Sin embargo, el hecho de que sea una comisión investigadora sine die marca un absurdo y además una actitud desequilibrante en términos diplomáticos para Israel, que en mi opinión hubiese merecido claramente, solamente por ese punto, sin entrar ni siquiera a las cuestiones de fondo, pero con ese punto hubiese merecido una abstención. Yo creo que es uno de los argumentos que, aunque la prensa no lo ha reflejado de esta forma, es lo que va a plantear Israel, como una comisión que me va a analizar de manera continua a lo largo de los años, no solamente con relación al conflicto que acaba de ocurrir, sino con respecto a todo. Ahora, es como raro. Entonces tenía razón uno que mira desde afuera, ¿no? La observación de la comisionada chilena de Bachelet, ¿o no? Yo ahora me pierdo un poco. Bachelet es la alta comisionada. Sí. Ella no es responsable de la resolución. La resolución la presentó Pakistán en nombre de la Organización de Países Islámicos y es votada en el seno del Consejo. La alta comisionada no tiene opinión ni puede modificar la resolución, ni siquiera meterse, pero le pegan un sopapo los Estados partes, que son 47. Ella tiene que obedecer una resolución que se adopta. Así que ella puede haber opinado de una u otra forma, pero siempre lo hacen con mucho cuidado, porque si no deja de ser alta comisionado con mucha facilidad. O sea que Francia, que se abstuvo, leyó correctamente. Y Francia, que se abstuvo, se leyó correctamente, Brasil también y muchos otros países. Y Uruguay leyó mejor todavía porque votó en contra. Pero lo notable es los que votan a favor. Porque uno mira la lista de los países que votan a favor, casi todos tienen acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Quizás la Argentina sea de las pocas excepciones en ese sentido. Pero que Venezuela vote a favor, que Irán vote a favor, es realmente llamativo. Es llamativo que estén en el Consejo de Derechos Humanos esos países, ya de por sí, ¿no? Claro. Doctor, como siempre, un placer enorme conversar con usted. Gracias por su tiempo. No, y siempre, María Herminia, la leo con atención los artículos suyos. Bueno, si usted tiene ganas de perder el tiempo, problema suyo. Un beso grande, María Herminia, gracias por llamar. Otra a usted, gracias. Bueno, hemos conversado con el doctor Roberto García Moritán. Mire qué interesante, ¿no? Porque claro, cuántas cosas uno ignora del ambiente diplomático. Por ejemplo, esto, claro, los medios juegan también su partido. Miren, ayer fue nuestro día, el Día de los Periodistas, pero en realidad los periodistas, salvo aquellos que firman y que, bueno, va su prestigio en la firma y en su opinión y demás, los medios tienen su línea editorial, acá y en el mundo, no es una cuestión de Argentina, acá y en el mundo. Entonces, a veces, por esa línea editorial, omiten, que a veces es tan grave como escribir, ¿no? Omiten situaciones tan complejas como esta. Y así confunden, ¿no? Así confunden. Ahora, estuvo perfectamente explicado por el doctor García Moritán
para entender un poco más qué nos está pasando. Miren, vivimos tan metidos, y ahora voy a vos, José, vivimos tan metidos en el ombligo, y con justa razón, de la pandemia. Ojo, no estoy diciendo la pucha, estamos con 98% de camas ocupadas, ¿cómo no vamos a estar pendientes de esa situación? Pero digo, también creo es, de alguna manera, obligación nuestra como periodistas, también acercar otros temas que suceden, para tener un contexto. Y Latinoamérica, es verdad, por derecha y por izquierda, está con gobiernos complicados, cuyo dibujo democrático está en los límites. Ojalá encuentren siempre la receta, como la encontró Argentina ya en el 2000, como la encontró Chile en el fue octubre por ahí del 2019, que terminó en esta constitución. Pero, ojo, dato interesante que nos aporta el doctor García Moritán, que Estados Unidos con el gobierno de Biden piensa avanzar con el tema de del concepto de democracia y su defensa y sus límites y su esencia, como lo hizo, y los argentinos lo conocemos bien, allá en la década del 70 y del 80. Vos, José.